Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y hoy vengo a continuar con esta nueva serie, el Diccionario Heidegger. En ella te voy a explicar los conceptos más importantes de la filosofía de este importante autor del siglo XX. Y hoy vamos a continuar con un concepto que Heidegger introduce en la filosofía, que es el concepto de ser a la mano. Y te lo voy a explicar en 4 puntos. Así que quédate hasta el final porque el último te va a sorprender. Y si este es un concepto nuevo de la filosofía de Heidegger, ¿para qué ponerse a inventar categorías? Bueno, lo primero que hay que decir es que ser a la mano es un neologismo de Heidegger. Es decir, es un concepto nuevo que él introduce para poder explicar un contexto que a él le interesa que quede al descubierto. Este concepto de ser a la mano es la traducción del término alemán Zuhandenheit. El concepto Zuhandenheit es un concepto abstracto que Heidegger forma en base a una expresión adverbial que existe en el alemán, que es el zu handen sein. Esto quiere decir el estar a la mano, el estar disponible. Cuando digo, sí, esto está disponible, o mira que está de fácil acceso, uno dice que a uno le queda a la mano, que algo te queda a la mano. Esto es la misma expresión en alemán, es das ist zu handen. Entonces Heidegger lo que hace es básicamente construir un concepto que pueda reflejar este carácter del quedarle a uno a la mano esas cosas. Bueno, Zuhandenheit es como si en español dijéramos a la manidad. Ay, qué difícil que explicar esto. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que el ser a la mano es una categoría ontológica junto con otras más. Esto es bien importante porque en Heidegger uno de los cambios radicales que él elabora es el hablar de los tipos de ser. Para Heidegger las cosas tienen cada vez un ser. Y por lo tanto, cuando él habla de buscar este ser en general, es más bien la condición de posibilidad, el desde dónde se abren todos estos distintos tipos de ser. ¿Ya? Cada ente tiene siempre un tipo de ser. Y no es algo así como que el ser es sencillamente algo indistinto, que para todas las cosas es uno y totalmente el mismo, sino que depende del cómo las cosas vengan a la presencia. Entonces la Zuhandenheit, o ser a la mano, o como a mí personalmente me gusta traducirlo más como disponibilidad, es una categoría ontológica junto con la presencia de los objetos, el consistir de los números, la existencia de los seres humanos o la naturaleza, la vida de la naturaleza. Así que la disponibilidad es un tipo de ser. Tenemos que pasarlo bien. Pasémoslo bien. En segundo lugar, la disponibilidad no es un tipo de ser de la presencia. Partamos con un ejemplo. Recordemos el típico ejemplo del video anterior sobre qué significa el existir, que puedes encontrarlo aquí en este enlace. Y te recomiendo verlo porque es bien importante para entender esto. Ahí hablábamos de que cuando quiero escribir, tomo un lápiz y me relaciono con un papel y con las ideas que estoy teniendo y escribo y en eso estoy dentro de un contexto. Ese contexto está abierto, está lleno de sentido, las cosas todas están jugando un rol, etc. en esa experiencia, ¿ok? Pero aquí el tema es que cuando yo tomo el lápiz, el papel y me pongo a escribir, la relación que tengo con el papel y con el lápiz no es sencillamente una relación entre un sujeto y un objeto, puesto que no hay una consideración del lápiz en base o respecto a sus características. Yo no estoy relacionándome con el lápiz debido a su extensión, su peso, su color, su tamaño o lo que sea,
sino que estoy relacionándome con él respecto a su uso, respecto a su utilidad. Por lo tanto, cuando yo uso el lápiz, aquello con lo cual yo me estoy relacionando es con el para que caracteriza el lápiz. Y por lo tanto yo estoy relacionándome con el escribir más que con el lápiz. Eso quiere decir que el lápiz propiamente tal como objeto no es tan presente en mi experiencia como el escribir mismo. Yo estoy escribiendo y para eso estoy usando el lápiz. El lápiz de cierta forma ha desaparecido. Yo estoy imbuido en esa experiencia escribiendo, estoy escribiéndole a la niña que me gusta, le estoy escribiendo una carta. Dime si esto es amor. Y estoy mucho más preocupado, es mucho más presente las ideas que estoy plasmando, los sentimientos que estoy escribiendo, esa niña a la cual yo le quiero expresar mi afecto. Dime si esto es amor. Lo que sea, es mucho más presente que el lápiz que tengo delante, que la hoja que tengo delante, que la mesa sobre la cual estoy escribiendo. No sé por qué siempre digo que estoy sobre las mesas. Puede ser un lapsus. Y entonces, ese tipo de ser es el que llamamos disponibilidad, es el que llamamos ser a la mano. Y por lo tanto, este ente lo vamos a caracterizar como un útil. El lápiz es un útil. ¿Por qué? Porque está caracterizado por esta disponibilidad, por esta utilidad. Está caracterizado por este ser para algo. Y por lo tanto, su ser es absolutamente referencial. El modo en que este ente viene a mi presencia es siempre respecto a otros entes. Es siempre un plexo de referencias. El lápiz es para escribir, la hoja es para escribir sobre ella, el escritorio es para que me apoye al escribir. Esa es la disponibilidad. El ejemplo del lápiz está medio repetido ya. Aquí hay un aspecto muy importante y que tiene que ver con que como las cosas de cierta forma desaparecen detrás de estas referencias que tienen que ver con su utilidad, entonces mi relación con la cosa es de cierta forma mucho más directa que a través de una relación sujeto-objeto que está viendo al objeto según sus características físicas, ¿ya? De tal forma que mi relación con la cosa cuando la estoy utilizando la hace venir a mi presencia tal como ella es en sí. Y aquí hay un temazo porque ustedes sabrán que la cosa en sí, según Kant, no es cognoscible. Pero el tema es que a través de este modo de relación podemos decir que nos relacionamos con las cosas tal como son en sí. Como para quedarse pensando un poco. Esto último te tiene que haber volado la cabeza. Así que considera suscribirte, porque esto recién está empezando. Bueno, y en tercer lugar tenemos que decir que el ser a la mano, la Zuhandenheit, nunca es un tipo de ser aislado. ¿Pero qué quiere decir que el ser a la mano no sea un ser aislado? Después de todo, todas las cosas son independientes unas de otras. Ese es realmente el punto que está rescatando este modo de ser de la disponibilidad, del ser a la mano o Zuhandenheit. Y es que, como ya lo dijimos antes, todos los entes que vienen a la presencia como algo para, siempre están refiriendo a aquello para lo cual son, y eso siempre los relaciona con otros entes. Por lo tanto, un ente disponible nunca es realmente disponible de forma aislada. Nunca hay un lápiz que sea para algo, que sea para escribir, que no refiera a todos los otros entes del contexto escribir. Escribir es siempre en relación con el lápiz, con la goma, con el escritorio, con el papel, con la casa, la biblioteca o el lugar que sea para poder escribir. Y no solo eso, sino que además refiere a quién está escribiendo, porque escribir tampoco
es en absoluto algo que uno se pueda encontrar por ahí en la calle, sino que es un modo en que la existencia se lleva a cabo, y por lo tanto, para que haya escribir tiene que haber un escritor o escritora. Y eso es radicalmente importante para poder entender qué es la disponibilidad, porque la disponibilidad nos revela que este modo primario en el que los entes vienen a la presencia es referencial y que por lo tanto es él mismo la apertura de un contexto de sentido. Cuando yo digo voy a escribir y el lápiz está apuntando al papel y el papel está apuntando a la mesa y la mesa está apuntando a la casa, voy a tener que buscar otros ejemplos. Y todo está apuntándome a mí, que soy el que lo está refiriendo todo de forma originaria. Entonces eso nos muestra que ahí se está abriendo un mundo, y ese mundo tiene una estructura referencial, una estructura remitiva. Todo es una red de referencias, todo es sentido. Y eso es lo que finalmente nos lleva a afirmar que el ser de este ente disponible es la situación, o como también podría traducirse, la conformidad o circunstancia. Pero más que quedarte con estas palabras, entiende de qué se trata el sentido que estamos dando. El ser de lo disponible tiene que ver siempre con su contexto, con un contexto remitivo y transitorio, algo que se está moviendo. El ser de lo disponible es esencialmente verbal. El para de algo es verbo. El para del lápiz es escribir, y escribir es esencialmente un contexto remitivo. Vamos, 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 vamos. Entonces vamos finalmente al cuarto punto. Pero para eso primero un pequeño resumen. Tenemos: la Zuhanden-Heit es una categoría ontológica, es un tipo de ser junto a otros. La disponibilidad es un tipo de ser que primariamente no significa presencia. Y finalmente, esta disponibilidad significa que los entes no son nunca disponibles de forma aislada. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que realmente hace que sea interesante este tema de la disponibilidad? Y es que la disponibilidad es finalmente un modo mediante el cual nos relacionamos con las cosas que no las objetiva. Es decir, es un modo mediante el cual o por el cual las cosas vienen a la presencia, pero no como objetos, como cosas que son entendidas físicamente de acuerdo a sus características, sino que las estamos entendiendo de acuerdo a cómo ellas refieren a otras. Pero esa referencia no está en la materia, no está en la cosa, sino que esa referencia es la que nos muestra que el modo de venir a la presencia de las cosas tiene que ver con cómo nosotros las estamos comprendiendo, cómo nuestra comprensión está abriendo un sentido. El existir no es un sujeto que se relaciona con cosas que son objetos, sino que el existir tenía que ver con una apertura, tenía que ver con cómo nosotros damos a las cosas un sentido, y que por lo tanto este existir se ubica fuera de nosotros mismos, constituyendo ese ámbito de presencia. Por eso decíamos que está entre el sujeto y el objeto, a pesar de que el sujeto no existe, sino que estamos fuera, no hay algo así como un núcleo interior. Y este modo de la disponibilidad nos está mostrando realmente eso, que el modo mediante el cual nos relacionamos con las cosas es ese estar fuera que agrega referencias a todas las cosas, y mediante las cuales, mediante tales referencias, estamos comprendiendo las cosas. Porque si comprendo algo según su utilidad, según su disponibilidad, de acuerdo al para lo cual sirve, entonces quiere decir que yo esa cosa no la estoy comprendiendo como una especie de átomo aislado y totalmente independiente que es comprendido de acuerdo a sus características, sino que en verdad estoy agregando todo un mundo de referencias, remisiones, significados a esa cosa,
y entonces esa cosa viene a la presencia como algo que sirve para algo. Y eso no lo puedo deducir nunca de la composición material, física de esa cosa. Por lo tanto, nuestra primera relación con las cosas no es la de un sujeto y un objeto, sino que es remitiva, existencial. Por ejemplo, cuando vamos por la calle, la relación que tenemos con la calle, que tenemos con nuestros zapatos, que tenemos con la vereda, no estamos todo el tiempo relacionándonos con las cosas de acuerdo a su definición o a su concepto, sino que esas cosas están ahí, juegan un rol en nuestra experiencia, pero están siempre, por decirlo así, en segundo plano. Y lo que está en primer plano es en verdad nuestro modo de comportarnos. Es decir, lo que está en primer plano es lo que quiero hacer, el caminar, el usar, el martillar, el escribir. Cuando camino por la calle no voy pensando en la calle, sino que sencillamente voy. Ahí es donde podemos encontrar este modo de la disponibilidad, del estar ahí a la mano. Uno nunca piensa lo difícil que es explicar esto hasta que lo intenta. Y entonces ahora tenemos que tratar de responder esta pregunta. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estamos inventando estos conceptos como el ser a la mano o la Zuhandenheit? Que por lo demás es un neologismo. En alemán no existe Zuhandenheit, ¿ya? Típico de Heidegger. Pero bueno. Y entonces el tema es que lo único que aquí ha sido inventado es el concepto. Pero lo que está tratando de describir ese concepto es un contexto, es una situación, es una estructura de nuestra existencia que no está siendo inventada con la palabra, sino que a través de esta palabra está siendo puesta en relevancia. Por ejemplo, cuando yo digo que algo está a la mano y quiero decir que ese carácter de estar a la mano es constitutivo del ser de esa cosa, entonces como que me faltan conceptos. Y Heidegger intenta reparar esta falta generando este concepto abstracto de la Zuhandenheit, o sea, el carácter de estar a la mano de algo. Y eso es traducido por los traductores oficiales como el ser a la mano. En este caso, ser significa este carácter, ¿ya? Carácter esencial. El tema es que este concepto no está inventando algo así como una estructura de la existencia o del mundo o de la experiencia, sino que lo que está haciendo es apuntar a algo que antes sencillamente por la filosofía había sido desatendido. Es algo que había sido pasado por alto, ¿ya? Al menos en cierto punto. Y Heidegger, a través de este nuevo concepto, lo está apuntando y diciendo: ¡Ey! No olvidemos esto, mira, y esto es importante que lo tengamos en cuenta si queremos describir de forma adecuada cómo es que se lleva a cabo la existencia, porque la existencia es el punto desde el cual podemos analizar el ser, que es lo que a Heidegger le interesa. Y por eso es que este modo en que el ser de las cosas es abierto desde el uso de las cosas, a Heidegger le interesa muchísimo, porque tiene directa relación con su proyecto filosófico. Bueno, y yo creo que ya tuvimos suficiente por hoy con la disponibilidad. Por supuesto que tenemos que complementar muchas de las cosas que hemos dicho, porque quedan como, ¿pero de qué se trata esto? Tranquilos. Ya vendrán más explicaciones al ir continuando el desarrollo de esta serie. Y bueno, como no sabemos cómo es la vida, el próximo video podría ser mañana, pasado o en 2 semanas más. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Aquí, suscríbete. Y mira también este video para que te prepares, porque ya se nos viene una explicación del ser a la mano, que como situación depende del mundo, que sabrá significar.